Muy buenas, ingenieros José Lainez y compañeros. Nuestro grupo es el número 4 y está conformado por Andrés Fruto, Víctor Baque, Cristian Muñoz, Rafael Merchán y mi persona, Víctor Onofre. Nuestro tema a exponer es generación de energía eléctrica por medio de las hidroeléctricas. Y aparte vamos a nombrar algunas hidroeléctricas del Ecuador. A continuación, mi compañero Cristian Muñoz va a presentar el tema sobre energías hidroeléctricas. El primer punto es energía hidroeléctrica. ¿Qué es energía hidroeléctrica? En el agua, la evaporación de los océanos, además de servir para otros fines, tales como enfriamiento, limpieza, consumo, etc., sirve para generar máquinas giratorias llamadas turbinas, generadores que transforman energía mecánica en energía eléctrica. Las plantas hidroeléctricas aprovechan el cauce y las caídas de agua provenientes cuando el sol condensa las masas de agua y esas masas de agua se van a evaporar y gracias a la evaporación va a llover y esas lluvias va a fluir mediante los caudalosos ríos. ¿Qué es el ciclo hidrológico del agua? Es la formación de arroyuelos y ríos, desde la montaña que baja hasta las llanuras y mar. Esto es completamente el ciclo de la termodinámica, que es caldera, sol, condensador y atmósfera. En este recorrido que hace el agua, que va a fluir, podemos utilizar parte de esa energía para utilizar como trabajo útil. Y de esa manera que no se pierda un rozamiento. Bueno, ¿qué es el ciclo de la energía hidráulica? La energía hidráulica se disipa de los remolinos, erosiones, de las riberas, causas y choques, y arranque de los materiales, de las rocas sueltas, en los ruidos de la torrente, etc. Para extraer esta energía y convertirla en energía mecánica, es utilizable y preciso eliminar pérdidas naturales, que nada en un cauce artificial, donde el agua fluye con pérdidas mínimas y finalmente convierte en energía potencial en energía mecánica, por medio de máquinas propias como turbinas o ruedas hidráulicas. Ya, en este tipo de ciclo existen dos métodos fundamentales. El primer método es la desviación de la corriente. ¿Qué dice este método? Que tenemos que derivar el caudal de la superficie A mediante ladera que sigue una pendiente a donde está el punto B. Desde el punto B va a ir unas tuberías que llena de agua que va hasta la central donde está el punto C. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de ir la corriente del agua va a ir de esta manera. Desde el punto A va a la superficie del lago hasta la toma de agua desde el punto B. Y de ahí, desde el punto B al punto C, hay unas turbinas que se encuentran casas de máquinas o centrales hasta el punto C. Este segundo método es interceptación de la corriente con un dique o una presa. Este método se llama el método del aprovechamiento, ya que intercepta la corriente la corriente de río mediante una presa. Lo que se eleva al nivel del río y va a disminuir la velocidad de la corriente mínima y las pérdidas. En la construcción de esta presa utiliza aprovechando las zonas angostas del cauce para cerrar el valle y así logrando obtener que reservorio, envase o lagos artificiales. Y aquí una imagen de su explicación. A continuación, mi compañero Onofre. Segundo tema es el sistema hidroeléctrico. ¿A qué se refiere un sistema hidroeléctrico? Es decir, que en este sistema se transforma la energía del agua, es decir, la hidráulica, en energía mecánica. Y a su vez, por medio de las turbinas, transforma la energía mecánica en energía eléctrica. En este recuadro podemos ver un ciclo o un diagrama, cómo podemos apreciar la transformación de esta energía. Primero pasa energía hidráulica, que es
todo lo relacionado a la altura en la que cae el agua, pasa al sistema hidroeléctrico, que es donde están todas las centrales hidroeléctricas, las partes, las centrales, las turbinas, las casas de máquinas, etc. En este caso, en este sistema va a haber unas pérdidas, pero esas pérdidas son no más de 10% de todo el ciclo. Y como resultado obtenemos energía eléctrica. La potencia eléctrica que se obtiene en las centrales hidroeléctricas es directamente proporcional a la altura del salto del agua y al caudal instalado en ese sitio. Estas magnitudes son fundamentales dado que a partir del salto del agua y el caudal del río se debe de obtener la potencia necesaria para abastecer de energía eléctrica en la central y a donde vaya la energía. En este caso tenemos 4 magnitudes fundamentales que serían la cota, salto de agua, caudal y altura del salto. La cota significa la altura que hay de una superficie al salto del agua. El salto del agua es la diferencia de la cota, es decir, la diferencia de altura de superficie donde está la turbina y el salto del agua. El caudal, este caudal es básicamente, se establece por metros cúbicos sobre segundo, que se refiere a la cantidad de agua que fluye en el río y que pasa por el sistema hidroeléctrico. Altura del salto. La altura del salto depende de la potencia que se necesita en la central hidroeléctrica. Esta altura puede variar entre una microaltura, pequeña altura, mediana altura y mayor altura. Todo de acuerdo a la central hidroeléctrica que se quiera construir e instalar y de acuerdo a cómo va a abastecer esta central de energía al pueblo. Para poder instalar una central hidroeléctrica se debe realizar un estudio técnico económico, es decir, que por medio de este estudio vamos a saber las variaciones del caudal en el río. Para de esta manera saber si es óptimo el caudal que necesitamos en nuestra central hidroeléctrica. Para el funcionamiento de la central hidroeléctrica tenemos 3 puntos. Primero, elegir las instalaciones de acuerdo al caudal, como lo había mencionado anteriormente. Como segundo punto, sabemos que la energía del agua se transforma en energía mecánica por medio de las turbinas y a su vez en las turbinas pasan a generadores eléctricos y hace funcionar y produce energías eléctricas. Como tercer punto, debemos saber si esta central hidroeléctrica va a ser capaz de abastecer la demanda establecida en el pueblo. Como vemos a continuación en esta gráfica, vemos un proceso donde pasa el caudal del río por medio de unas cañerías inmensas. Esta de aquí pasa a las turbinas, gracias a la gravedad el agua baja con fuerza y por ende en las hélices de las turbinas da vuelta. Esas vueltas que dan las turbinas va al generador de energía eléctrica y por medio de unas bobinas, como explicaron en los grupos pasados, va a producir una energía eléctrica. Y esta a su vez va a pasar a una subestación y de esa manera llegan a la electricidad a nuestras casas. La primera central hidroeléctrica se construyó en 1880 en Gran Bretaña. Luego pasó en 1882 a construirse una central termoeléctrica que fue dirigida por Edison. Después de que se construyó esta central termoeléctrica, fue construida en Wisconsin otra central hidroeléctrica. De esta manera, América iba en la cúspide de las centrales hidroeléctricas. A continuación vamos a presentar el porcentaje de consumo de energía hidroeléctrica por continentes. Como primer lugar tenemos Asia con el 38% de consumo de energía hidroeléctrica. En segundo lugar tenemos a Norteamérica con el 26%. En tercer lugar tenemos Sudamérica con un 18%, Europa con un 13% y de Australia y África con el 2%. De acuerdo a la eficiencia de las diferentes formas de obtener energía eléctrica, la energía hidroeléctrica está en el segundo lugar con un 90% de eficiencia. En primer lugar están las energías geotérmicas y como último lugar tenemos las que son la energía por baterías. Aquí hay un diagrama de acuerdo a la energía de costo versus a la potencia de capacidad de energía eléctrica. Y vemos unas funciones que de acuerdo a unos sistemas establecidos, vemos cómo la energía hidroeléctrica
tiene un bajo costo y hay una mayor eficiencia y una mayor capacidad de abastecer de energía eléctrica. Hay que tener en cuenta que América, ya sea Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, tenemos la mayor cantidad de ríos, es decir, que nosotros podemos ser los pioneros en las centrales hidroeléctricas, pero nos quedamos atrás por la tecnología, dado que Asia tiene la mayor tecnología y tiene mayores centrales hidroeléctricas donde abastece de mejor manera sus pueblos y sus áreas. La ventaja de las centrales hidroeléctricas, primero, es que no utilizan ningún tipo de combustible, es decir, que utiliza una forma de energía renovable como es el agua. Como segundo punto, decimos que es una energía limpia, dado que al obtener este tipo de energía no contaminamos ni el ecosistema, ni la fauna, ni poblaciones en los alrededores. Como tercer punto, tenemos que los costos de mantenimiento y explotación son súper bajos, es decir, que el mantenimiento es constante, pero no es tan caro, para que de esta manera la central hidroeléctrica, como trabaja casi 24 horas o de acuerdo a la necesidad de energía eléctrica que se da. Las desventajas de las centrales hidroeléctricas tenemos como primer punto los costos de capital por kilovatio son muy altos. ¿Por qué? Porque al construir una central hidroeléctrica, esta a su vez va a ser demasiado grande y si la central hidroeléctrica es muy grande, va a llevar mayor costo de capital. Como segundo punto, la construcción lleva normalmente mucho tiempo en construirse, dado que las centrales eléctricas son súper, pero súper grandes. Como tercer punto, dice que la disponibilidad de energía puede fluctuar de acuerdo a la estación, es decir, que si es invierno, verano o de acuerdo a cómo esté el clima en esa zona. Las clasificaciones de las centrales hidroeléctricas son de acuerdo a varios tipos. Según el tipo de embalse, el primero es que las centrales hidroeléctricas son con un caudal fluyente, es decir, que no tienen restricciones del caudal. Como segundo punto es una central con embalses. Como tercer punto tenemos las centrales de acumulación del caudal, pero por bombeo, es decir, que se utilizan diferentes tipos de bombas para aumentar el caudal. Y como cuarto punto tenemos las centrales maremotrices. Según la clasificación de la altura neta del salto, es decir, que el salto más pequeño del caudal de la represa puede ser menor a 15 metros de altura. Como salto mediano tenemos de 15 a 50 metros de altura el salto del agua. Y como el salto del agua más grande tenemos de 50 metros en adelante. Clasificación según la potencia en el eje de la turbina. En este caso tenemos las microcentrales que son de 100 kilovatios para abajo. Las centrales de pequeña potencia son entre 100 kilovatios y 1000 kilovatios. Las centrales de mediana potencia son de 1000 kilovatios a 10.000 kilovatios y las centrales de gran potencia son de 10.000 kilovatios en adelante. La clasificación según el sistema de explotación. Este puede ser centrales aisladas o centrales coordinadas, es decir, que pueden estar centrales dispersas, pero todos tienen una conexión, o puede ser una sola central y no hay más conexiones con otras centrales. Clasificación según la demanda a que satisfacen. Central de base o central de punta. La central de base y las centrales de punta son de acuerdo a la cantidad de energía que se va a abastecer en las centrales hidroeléctricas. Elementos consecutivos. Este de aquí se compone por 7, los cuales son las presas, aliviaderos y compuertas, tomas de agua, conducción, válvulas, casa de máquinas y turbinas hidráulicas. Presas. Su misión es crear una obstrucción en los ríos, para que así no pueda pasar el flujo del agua. Este de aquí se compone por 6 partes, las cuales son el dique, que es como tal este de aquí, la parte principal de la presa, el camino del dique o coronación de este, la base del dique, los elementos de evacuación, sus parámetros, que son la superficie posterior y anterior, y el aliviadero de crecidas, que es lo que permite que no se inunde la presa. Como siguiente punto tenemos aliviadores y compuertas. Toda presa tiene aliviaderos, los cuales pueden ser fijos o móviles. Los aliviaderos fijos se reducen a 3,
los cuales pueden ser vertederos, pozos o sifones. Los móviles se les denomina compuertas. En cada aliviadero se tiene que calcular el caudal máximo de fluido o de caída del agua. Este cálculo sirve para que la presa no se inunde o el lugar. Tomas de agua y compuertas. Este de aquí consiste en el ensanchamiento del conducto, como lo podemos apreciar aquí. Es para que pase el flujo del agua que está oprimido por las presas. Aquí se calculan lo que son las pérdidas, pero estas aquí se reducen al 10% porque están diseñadas expresamente para ahorrar las cantidades de agua en exceso, por medio de la presión que se fluye. Conducción. Estos aquí se dividen en tres, los cuales son los canales, tuberías forzadas y túneles. Las turbinas son alimentadas por el flujo del agua, que se producen mediante la presa en la parte del dique, como lo podemos observar aquí. Esto de aquí ocurre en la parte central. En el momento de la conducción se crean lo que son los canales. Estos canales pueden ser actuados de forma artificial o natural. Cuando son de forma natural, se expresan por mediante túneles, que podemos observar aquí. Estos túneles se los hace por mediante excavadoras, donde permite el flujo del agua. Después tienen que ver la parte de lo que son las válvulas, que permiten la presión de esta. En la parte artificial, cuando se utiliza en presas que son en partes elevadas, se utilizan muros de concreto, los cuales permiten el flujo del agua. En la parte inicial del dique, que constituye la presa, influye lo que es bastante la presión, en el cual se utiliza normalmente la válvula, pero tipo mariposa, las cuales permiten que al momento de la elevada o disminución de los ríos se pueda calcular de forma automática el flujo de la presión de esta. Continuemos con lo que son las casas de máquinas. Se puede decir que en su interior están albergadas turbinas, con sus correspondientes bancadas. Los generadores de cuadros eléctricos son muy importantes porque estos aquí permiten el control de estas. Ahora tenemos lo que es la configuración física de estas de aquí. Depende del tipo y número de máquinas que se vayan a utilizar y el tamaño de las mismas. En las instalaciones deben ser adecuadas para poder, depende del tamaño de las máquinas, pueda fluir de energía eléctrica cuando se utilizan los bancos de energía. Las estructuras normalmente son verticales y suelen dividirse en tres niveles. El de abajo, que es donde comienza la generación de cableado, el central y el que es el hacia arriba. Turbinas hidráulicas y sus tipos. Estos aquí se pueden clasificar en dos, los cuales es el de acción y reacción. La turbina es el elemento que aprovecha la energía cinética y potencial del agua para producir un movimiento de rotación que es transferido mediante el eje del generador. En cuanto al modo de funcionamiento, las turbinas hidráulicas pueden poseer y clasificarse en los dos grupos anteriores, que es el de acción y de reacción. La diferencia entre ambos es que las turbinas de acción aprovechan únicamente la velocidad del flujo del agua para hacerla girar, mientras que las de reacción, además de la presión, aprovechan lo que es la corriente y el contacto. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Mientras que las turbinas de reacción aprovechan la altura total de lo que está disponible hasta el nivel del desagüe, las de acción aprovechan únicamente la altura del eje de la turbina. Generadores y alternadores. Los generadores y alternadores se encuentran en toda empresa hidroeléctrica. Dichos generadores se le encuentra abajo de la turbina en el eje donde genera energía alterna de alta densidad y baja tensión. Donde se produce ello es en el generador, donde pasa al transformador, donde cambia la tensión de una baja a una alta y la energía que posee es menor y la que ayuda al traslado de ella para pasar al circuito de energía y de ahí pasar a las torres de tensión con la pérdida mínima. Las torres de electricidad pasan los locales de subestación, donde de ellas pasan los circuitos donde los cables y pasa de un transformador a las casas, donde la corriente alterna puede pasar, dependiendo de los aparatos, de corriente directa a corriente alterna. A continuación vamos a hablar un poco acerca de lo que es la historia de las hidroeléctricas del Ecuador. Como primeros nos dicen, en las provincias de La Azuay, Cañar y Morona Santiago se desarrolla el complejo hidroeléctrico Pauta Integral, conformado por Mazar, Molino, Sopladora y Cardenillo, 4 centrales en cascada que aprovecharán el agua de la cuenca del río Paute
para generar energía limpia y así contribuir al cambio de la matriz energética del Ecuador. Aquí vemos una pequeña representación de lo que son las 4 centrales del complejo hidroeléctrico. La central Pautemázar, que se encuentra en operación, cuenta con 170 megavatios. El ingeniero Daniel Palacios, quien en 1961 presenta un informe de los resultados de sus observaciones en Amazula acerca del desnivel del río Paute y propone un túnel para llevar sus aguas hacia una casa de máquinas donde genere energía hidroeléctrica. En ese mismo año se creó el INESEL e iniciaron las gestiones en torno al proyecto Paute. La central Paute Molino, que se encuentra actualmente en operación, cuenta con 1.100 megavatios y es la central más grande del Ecuador, conocida comúnmente como Cola de San Pablo. Fue construida en 2 partes. La primera, la fase AB, que fue en 1983, y la fase C en 1991. Genera anualmente 4.900 gigavatios por hora. Actualmente es el 35% de la demanda de energía eléctrica del país. La central subterránea Pautesopladora, que está en construcción, contará con 487 megavatios y se ubica en el margen derecha del río Paute. Hará los caudales turbinados de hasta 150 metros cúbicos sobre segundos, directamente de 2 túneles de descarga de la central Molino, y los conducirá hasta la casa de las que son las máquinas subterráneas a través de un túnel de una carga de 4.7 kilómetros de longitud y una tubería de presión de 338 metros. Aquí vemos algunos de los listados de centrales hidroeléctricas del Ecuador con su respectiva localización y capacidad de abastecimiento. Como tenemos el primer punto, hidroeléctrica de San Miguel, que está ubicada en la provincia del Carchi, cuenta con una potencia nominal de 3 megavatios y una potencia efectiva de 2.9 megavatios. La hidroeléctrica de Lambi, que está ubicada en la provincia de Imbabura, cuenta con una potencia nominal y efectiva de 8 megavatios. La hidroeléctrica Alau está ubicada en la provincia de Pichincha, cuenta con una potencia nominal de 2.6 megavatios y una potencia efectiva de 2.2 megavatios. La hidroeléctrica de Nayol, ubicada en la provincia de Pichincha, cuenta con una potencia nominal de 15 megavatios y efectiva de 30 megavatios. Igualmente la Iluanchi 1, que está ubicada en la provincia del Cotopaxi, cuenta con una potencia nominal y efectiva de 4.2 megavatios, y la hidroeléctrica Ilunchi 2, ubicada en la provincia también del Cotopaxi, tiene una potencia nominal y efectiva de 7 megavatios. En los últimos años en el país se han impulsado varios proyectos emblemáticos cuya finalidad está en generar a partir de fuentes renovables como los recursos hídricos, manejados a la vez con responsabilidad social. Aquí vemos algunos de los proyectos hidroeléctricos que se desarrollarán a futuro en el Ecuador, como el proyecto hidroeléctrico Toachi, que contará con 254 megavatios, el proyecto Sopladora, que es el que hablamos anteriormente, que contará con 487 megavatios, el Quijos, que contará con 50 megavatios, y el Minas, que contará con 275 megavatios. Aquí vemos algunas de las normas de seguridad de las hidroeléctricas. Como algunos reglamentos, tenemos el reglamento interno, la convivencia entre campamentos, el interno de transporte, el uso de equipos de protección y lo que es el plan general de emergencias en caso de deslaves, incendios. Otra de las normas SELEC-EP, podemos distinguir algunas de las inspecciones de seguridad, exámenes médicos preventivos, fisioterapia, control de calidad del agua y del cloro residual, stock de equipos de protección, audiometrías de control, controles fitosanitarios, prácticas del plan de emergencia para casos de deslaves, incendios contra la brigada de primeros auxilios y bomberos, lo que son las revisiones vehiculares y los riesgos identificados como relevantes. Bueno, muchas gracias por su atención
Espero que les haya gustado la explicación de nuestro proyecto y con nosotros será hasta la próxima.